Queridos hermanos, vamos a leer hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, y luego vamos a leer un poco el Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a ver un poquito cómo andaban los apóstoles. Estamos entonces en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Dice: En Iconio entraron del mismo modo en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que gran multitud de judíos y griegos abrazaron la fe. Recordemos que los apóstoles están, el apóstol Pablo anda entre los gentiles, ¿no es cierto?, en el extranjero, por las naciones vecinas, aparte de Grecia, Chipre, ¿no? Y obviamente primero que nada va a las sinagogas, ¿no? Primero va a las sinagogas y luego va a los lugares de los gentiles, el río donde están las mujeres, las plazas donde la gente se reunía. Entonces nos dice que en Iconio entraron del mismo modo en la sinagoga de los judíos, ¿no? Y hablaron de tal manera que gran multitud de judíos y griegos, o sea que había mucha gente, gentiles que querían aceptar el judaísmo y los escuchaban, y también los judíos, ¿no? Y luego en los griegos que estaban en las ciudades, porque eran sus ciudades, se convertían. Ese es el gran mecanismo de la diáspora, ¿no? El gran mecanismo de la diáspora fundamental en el judaísmo para preparar el camino del cristianismo. Dios movilizó a los judíos en su historia, a los hebreos, para que tuvieran estas diásporas. Por un motivo o por otro, los hebreos terminaban yendo a las naciones de los alrededores y allí armaban comunidades cerradas donde tenían sus sinagogas, ¿no? Entonces el pueblo los conocía su historia, mucha gente les gustaba la doctrina judía, algunos trataban de asimilarse al judaísmo, otros ya los conocían su historia, ¿no? Entonces, cuando llega el cristianismo, no es un baldazo de agua fría, o sea, ya hay un previo en el judaísmo que tiene sus sinagogas. Entonces, cuando llega esta buena nueva, que es como una segunda versión judía, porque la realidad es que el cristianismo es como una segunda versión del judaísmo, el cristianismo, ¿no? El 2.0, digamos. Entonces, la gente sabe más o menos de qué le están hablando, ¿no? Más allá de que también es muy posible que todo lo que había ocurrido con Jesús había trascendido y había llegado a las sinagogas, y a través de la sinagoga había llegado a la gentilidad, ¿no? El comercio, los viajes, la gente que iba de un lado para el otro llevaría el conocimiento de lo que había ocurrido con Jesús y quién era, ¿no? O por lo menos una idea vaga de qué se trataba. Entonces acá llega el apóstol Pablo y, y cuenta, ¿no?, la buena nueva, les trae toda la nueva situación y la gente se convierte. Maravilloso. Continúa. Pero los judíos que no habían creído excitaron y envenenaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces acá vemos cómo aquellos que no quieren saber nada con la buena nueva y rechazan el cristianismo, los judíos movilizan y hablan falsedades y mentiras para enervar a los gentiles en contra de los cristianos, ¿no? Dice: con todo se detuvieron allí bastante tiempo, hablando con valentía al Señor, que les concedió obrar por sus manos señales y prodigios, dando así testimonios de la predicación de su gracia. Bueno, ahí están los apóstoles dando muestras, ¿no? Haciendo milagros, haciendo hechos muy importantes que llaman la atención de la gente, y dice, se quedaron bastante tiempo, ¿no? Aún con todo lo demás en contra, ¿no? Continúa. La gente de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Como se alzasen judíos y gentiles con sus jefes para ultrajarles y apedrearles, al saberlo,
huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe y a sus alrededores, y allí se pusieron a anunciar la buena nueva. Bueno, recordemos que la ley mosaica les daba la base para poder apedrear a aquellos a los que ellos consideraban herejes, podríamos decir, ¿no? Entonces, los judíos que no quieren al cristianismo y no quieren convertirse ni quieren que otra gente se convierta, tienen esta posibilidad, digamos, de hacer valer la ley en cuanto a vamos a apedrearlos, ¿no? Los apedreamos porque son unos herejes, porque están blasfemando, ¿no? Y movilizaban a la gente que la turba terminaba haciendo estas barbaridades, ¿no? Barbaridades, apedrear a la gente, ¿no? Una cosa de loco. Dice, entonces huyeron a la ciudad de Licaonia, Listra y Derbe y sus alrededores, y allí se pusieron a anunciar la buena nueva. Había allí sentado un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento y que nunca había andado. Este escuchaba a Pablo que hablaba. Pablo fijó en él su mirada y viendo que tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz, ponte derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y se puso a caminar. Impresionante, ¿no? La gente, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licaonio, los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres. Bueno, el gran drama de el paganismo, los dioses falsos, las religiones erróneas, ¿no? Cuando ven este milagro que hace Pablo, inmediatamente dijeron, los dioses están con nosotros, ¿no? Y entonces empiezan a obrar pensando que realmente esas personas que estaban ahí eran dioses, ¿no? Bernabé y Pablo, ¿no? Entonces dicen, a Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, como era, porque era quien dirigía la palabra, ¿no? O sea, inmediatamente ellos, como no tienen el conocimiento, la tradición del judaísmo, ¿no? Entonces inmediatamente identifican con algo que para ellos era, en todo caso, lo que esperaban, ¿no? La idea de que sus dioses, Hermes y Zeus, podrían llegar a estar entre medio de ellos, ¿no? Cuando vieron estas cosas dijeron, Hermes y Zeus han bajado, están con nosotros, ¿no? Lo que es la cultura, ¿no? O sea, ellos no eran judíos, ellos eran paganos, ¿no? Tenían estos dioses. Entonces dice, el sacerdote del templo de Zeus, que hay a la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y a una con la gente se disponía a sacrificar. Vemos lo que está pasando, o sea, hay toda una revolución en la gente. El sacerdote dijo, el sacerdote del templo pagano, dijo, los dioses están con nosotros, así que vamos a hacer sacrificios en su honor, ¿no? O sea, lo que todas las culturas del mundo hacían, sacrificar animales en honor de sus dioses, y por eso Dios había permitido que los hebreos también lo hicieran, porque era algo que todos hacían. Acá lo vemos claramente. ¿Por qué Dios toleró los sacrificios? Bueno, porque era algo que todas las culturas hacían. Entonces Dios permitió que el pueblo hebreo hiciera estos sacrificios, para estar en consonancia con el resto, pero que no hicieran los sacrificios a cualquier dios, que no existía. Hermes no existía, Zeus no existía, ninguno de esos dioses existía. El único Dios que verdaderamente existía y que existe es el Dios, el único Dios que era el Dios de los hebreos. Ahora Dios, en su misericordia, les atendía el teléfono igual a los paganos. Cuando los paganos le pedían a Zeus que le curara a los chicos, Dios les atendía el teléfono igual, ¿no? Nunca los dejó de atender. O sea, no les dijo, che, embrómense porque yo no soy ese tal Zeus, yo no soy ese tal Hermes. O bueno, vamos a curarle a los pibes igual. Después tendremos tiempo de explicarle que no era Hermes, que no era Zeus, que no era tantos, cientos y miles de dioses, ¿no? Dios con su call center atendía a todo el mundo igual. Si pedían algo decente, ¿no? Si pedían cosas raras, no. Pero si atendían cosas decentes, se la atendía y les hacía las cosas igual. Entonces acá están los sacerdotes tratando de hacerle sacrificios a Pablo y Bernabé, ¿no? Pobre Pablo y Bernabé.
Entonces, al oírlo los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres de igual condición que vosotros, que os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto en ellos hay, y que en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Maravilloso, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Pablo y Bernabé les está diciendo: en las generaciones pasadas Dios permitió que las naciones siguieran sus propios caminos. Esto que les explicaba recién, ¿no? O sea, los dejó seguir con sus cosas mientras preparaba el camino para la llegada del Mesías y para poder hacerles entender a toda esta gente lo equivocados que estaban. Mientras tanto, les atendía el teléfono igual. Dice: si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes, enviándoos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Genial, ¿no? Así, tal cual, ¿no? O sea, ¿los abandonó porque no creían en el Dios correcto? No, les mandó la lluvia igual, les hizo felices igual, se manifestó en la naturaleza igual, mostró su misericordia y su tolerancia, de todas maneras, ¿no? Pero esperando el momento para llevarles esta buena nueva, ¿no? Con estas palabras pudieron impedir a duras penas que la gente les ofreciera un sacrificio. O sea, a duras penas. Les costó un montón hacerles entender a la gente que ellos no eran dioses. Continúa. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos y, habiendo persuadido a la gente, lapidaron a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad dándole muerte. O sea, pensando que estaba muerto, dándole por muerto. O sea, mientras todo esto pasa, los judíos dicen: estos tipos blasfeman, estos tipos son unos herejes, están trayendo este cristianismo que no me interesa, que no quiero, ¿no? O sea, los que no se convertían. Estamos hablando de los judíos que no querían convertirse, que no les interesaba el Mesías que traía la buena nueva de los apóstoles, y entonces movilizan a su gente para que los maten a Bernabé y a Pablo. O sea, casi lo matan a Pablo, ¿no? Dice: pero él se levantó y, rodeado de los discípulos, entró en la ciudad. Al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. Habiendo evangelizado aquella ciudad y conseguido bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe y diciéndoles: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Designaron presbíteros en cada iglesia. Después de hacer oración con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Como vemos, le confortan los ánimos a los discípulos, pues después de lo que les había pasado, la verdad que estarían un poco, ¿no? Preocupados, ¿no? Exhortándoles a perseverar en la fe, diciéndoles: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. O sea, es así. ¿Qué va a ser? La persecución no va a ser sencillo, ¿no? No hay nada fácil. Dice: aparte, designaron presbíteros en cada iglesia y, después de hacer oración con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, está diciendo que dejaban presbíteros entre la gente que se había convertido y los encomendaban a Dios, ¿no? A Jesús. Atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron en Perge la palabra y bajaron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían realizado. A su llegada, reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y permanecieron no poco tiempo con los discípulos, o sea, se quedaron bastante tiempo, contando todo lo que les había pasado. Tremendo, ¿no? Una montaña rusa, ¿no? Subían y bajaban, los perseguían, convertían gente, muy impresionante. Y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, ¿no? Fundamental, la gentilidad. Bueno, acá vemos justamente el trabajo de Dios de
preparar a los hebreos, preparar todo este mecanismo maravilloso de el pueblo hebreo, entrenarlo, educarlo, los hice, los creé, los formé, decía Dios, para este trabajo que lo están realizando a la perfección, ¿no? Costó, patalearon, siguen, ¿no? O sea, hay un grupo ahí rebelde y bueno, pero lo hicieron y lo hicieron bien. El Mesías llegó, la buena nueva se trajo, se lleva a todo el mundo, o sea, se hizo como tenía que ser, ¿no? Pataleando y llorando un poco y estábamos también en Egipto y todo eso, pero bueno, pero acá estamos, ¿no? Los apóstoles moviéndose ya, llevando la buena nueva y hoy el cristianismo abarca el 32% de la humanidad, o sea, un laburo bien hecho. Muy bien, vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 13, que nos habla un poquito antes de lo que íbamos a leer. Vemos el tema de la última cena, que Jesús dice, ¿no? Que alguien lo va a entregar, ¿no? Y Juan dice, recostando sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Le responde Jesús, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado le toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Bueno, es interesante cómo en el Evangelio de Juan los hechos ocurren al revés de los otros evangelios. Como en los otros evangelios, Judas moja el pan en el plato de Jesús y lo come. Acá es Jesús quien moja el pan en su plato y se lo da a comer a Judas. Tenemos que tratar de ver un poquito más allá de esta imagen, ¿no? Jesús es el Cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios. Están festejando el Pesaj, ¿no? La fiesta de salida de Egipto, comiendo el Cordero de la Pascua. Entonces Jesús tiene en su plato el Cordero de la Pascua. La salsita esa en la cual va a mojar el pan es la sangre del Cordero de la Pascua, ¿no es cierto? Y tiene el pan en la mano que es prefiguración de sí mismo, ¿no? Que fue un pan que Dios fue poniendo en el camino hebreo desde allá, desde la salida de Egipto, el pan ácimo, luego el maná, el pan bajado del cielo, luego el pan de la presencia, y termina siendo el pan ahí que Jesús parte y dice, este es mi cuerpo. Bueno, el pan que moja Jesús en el plato, en su plato, es la sangre del Cordero. El pan de vida, el pan bajado del cielo, mojado en la sangre del Cordero y se la da a comer al enemigo, ¿no? Porque Judas, en el momento en que come, según Juan, en el momento en que come el bocado el enemigo entra en Judas, ¿no? Estamos viendo una imagen bastante fuerte, ¿no? Como mínimo, fuerte como mínimo. El enemigo, el opositor, se está comiendo el pan bajado del cielo, mojado en la sangre del Cordero. A ver, ¿no? Es una cosa tremenda. Juan nos muestra la situación al revés. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan es el Evangelio más teológico y trascendental. Acá nos está diciendo que la acción, la situación, está en manos de Jesús. ¿Se entiende? O sea que la acción de los hechos, ¿no? de esta situación casi teatral, podríamos decirlo en algún punto, está totalmente en manos y en el poder de Jesús, ¿no? Siempre, de Dios, obviamente, ¿no? Entonces, el enemigo en su maldad hace lo que se espera de él. Todo lo malo, ¿no? Y lo hace con gusto, porque eso es lo que él quiere hacer. Oponerse, ¿no? Oponerse. Bueno, ahí lo está haciendo. Bueno, tremendo. Entonces dice,
Entonces, tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Jesús le está hablando al enemigo. Como vemos, ya no le está hablando a Judas, ¿no? Porque Judas ya no está. Está el enemigo en el cuerpo de Judas. O sea, Jesús, que ve más allá, porque es Dios, está viendo al enemigo. Y le dice, anda, haz lo que tengas que hacer. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, o sea, llevaba la plata, era el administrador, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche, en la oscuridad, ¿no? En la oscuridad, ahí, en la oscuridad, donde le gusta estar. Cuando salió, dice Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. O sea, Jesús ya nos está hablando de esto ya está cocinado, ¿no? Esto ya está cocinado. En esto que acaba de ocurrir, que ustedes no lo están entendiendo y ya lo van a entender después, una cosa así, está diciendo, miren, ya fue glorificado el Hijo del Hombre, ¿no? El rol de la divinidad en la historia de salvación, que es Jesús como hombre encarnado, ha sido glorificado. Y con él ha sido glorificado Dios. Los roles de la divinidad en la historia de la salvación, ¿no? Cordero de Dios que quita el mundo, que quita el pecado del mundo, hombre encarnado, totalmente hombre, descendiente de David, totalmente judío, absolutamente judío, y Dios, ¿no? O sea, totalmente trascendental. Dios, ¿no? Es por eso el águila que representa el Evangelio de Juan. Dice, si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto, ¿no? Esto está diciendo Jesús de lo que va a ocurrir y de lo que para él ya está, o sea, ya está hecho, ¿no? Dice, hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros, vosotros me buscaréis, y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy, vosotros no podéis ir, os digo también ahora a vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto os conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros, ¿no? Os doy un mandamiento nuevo, dice Jesús. O sea, no es si les gusta, si les parece, si qué tal si lo hacen. No. Es un mandamiento nuevo. O sea, tenemos 10 y ahora tenemos 11, ¿no? Teníamos los 10 mandamientos, ahora tenemos uno más. Ámense los unos a los otros. Entonces el cristiano hace la lista de los 10 y dice, no, tengo uno más, el 11, ¿no? Ámense los unos a los otros, que como yo los he amado, así ámense también vosotros unos a otros, ¿no? El amor al prójimo que reúne y asimila toda la ley y los profetas, y todos los mandamientos están incluidos en el amor al prójimo, ¿no? El mandamiento por excelencia que resume todo, toda la historia de la salvación, todo el amor de Dios, todo está ahí, en el amor al prójimo. Ámense los unos a los otros. Y en esto conocerán todos los demás, todas las naciones, todos aquellos los que van a recibir la buena nueva, que sois discípulos míos, dice Jesús, si os tenéis amor los unos a los otros. Justamente porque si no se ama unos a otros, ¿qué clase de cristiano sos? ¿Podés llamarte cristiano? Está complicado, ¿no? O sea, mucha buena intención, pero si no, uno no ama al otro, aunque sea malo con uno, entonces, ¿qué clase de cristiano es? ¿No? Simón Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le responde, donde yo voy, no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. ¿No? Pedro le dice, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti, le responde Jesús. ¿Que darás tu vida por mí? En verdad te digo. No cantará el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. Tremendo. Ya lo conocemos esto, ¿no? Pero es tremendo. Muy bien, lindo. Les deseo un lindo día, les deseo que Dios los bendiga,
Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.